Para el devocional en el día de hoy, el apóstol Pablo en Hechos 24:16 dice lo siguiente: por esto yo me esfuerzo por tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Y déjeme ilustrar un poco este escrito de Pablo con la siguiente historia. Había una vez un hombre que caminaba por un sendero largo rodeado de árboles frondosos. Era un día caluroso y el sol estaba alto en el cielo, causando que el hombre sudara mientras avanzaba. De repente notó que su sombra lo seguía de cerca, casi como si estuviera pegada a él. El hombre, algo distraído, comenzó a intentar alejarse de su sombra, acelerando el paso y hasta desviándose hacia los lados del camino. Sin embargo, no importó cuánto corría, su sombra siempre permanecía con él, reflejando cada uno de sus movimientos. Finalmente se detuvo, se quedó quieto y observó su sombra por un momento. Se dio cuenta de que en lugar de tratar de escapar de ella, debía simplemente caminar en paz, porque la sombra era una parte inevitable de su jornada. Así, el hombre comprendió que al igual que su sombra, su conciencia siempre lo acompañaría, y que vivir con integridad y honestidad no era algo que pudiera evitar o esconder, sino algo que debía cultivar constantemente. Esta historia nos introduce en la reflexión sobre cómo nuestra conciencia nos sigue de cerca en todo momento, como nuestra sombra. Al igual que el hombre que no podía escapar de su sombra, nosotros no podemos escapar de la necesidad de vivir con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Es un esfuerzo constante pero necesario para caminar con paz y con rectitud. Por eso el apóstol Pablo, en su defensa ante el gobernador Félix, afirma que su esfuerzo principal es tener una conciencia limpia, tanto delante de Dios como de los hombres. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir de manera honesta, íntegra y recta. Y para esto se necesitan tres cosas. Lo primero, tener una conciencia limpia ante Dios. Nuestra primera responsabilidad siempre es y debe ser y va a ser siempre delante de Dios. Él nos conoce completamente y no podemos esconder nada de Él. Mantener una conciencia limpia implica vivir según sus principios, buscando la santidad y el arrepentimiento cada vez que fallamos. Por eso, Primera de Juan, versículo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada día nosotros debemos tomar un tiempo para examinar nuestro corazón, pedir perdón por nuestras fallas y fortalecer nuestra relación con Dios. Lo segundo es que debemos tener una conciencia limpia ante los hombres. Y el segundo aspecto de este versículo es la conciencia ante los hombres. Vivir de manera íntegra con los demás no solo es un acto de justicia, sino también una manera de reflejar el amor de Cristo. No podemos pretender ser justos ante Dios y vivir en deshonestidad con las personas a nuestro alrededor. Romanos 12:17 dice: nunca pague a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por eso en nuestras relaciones interpersonales debemos asegurarnos de ser honestos y justos, buscando siempre la reconciliación y el perdón cuando sea necesario. Y lo tercero es que nosotros debemos esforzarnos constantemente. Pablo menciona que se esfuerza por mantener esta conciencia limpia. No es algo que suceda de manera automática, requiere un esfuerzo, dedicación y una constante revisión personal. En un mundo lleno de distracciones y de tentaciones, debemos ser intencionales en nuestra vida cristiana. Por eso Filipenses 3:14 dice: prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso nunca debemos dar por sentado en nuestra relación con Dios ni en nuestras acciones hacia los demás,
Siempre hay que hacer un esfuerzo diario para vivir conforme a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Mantener una conciencia limpia ante Dios y los hombres es un desafío diario, pero es una meta que nos acerca más a la vida plena que Dios desea para nosotros. Hoy debemos hacer un esfuerzo para vivir con integridad, buscando siempre la reconciliación con Dios y con los demás. Espero que este devocional sea útil y edificante para tu día.